Vamos ahora a las noticias de la salud con Mar Romero. Salamar, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Y bienvenida de nuevo a Directo América. Vamos a empezar con buenas noticias. Los hospitales y los sistemas sanitarios empiezan a recuperarse después de la pandemia. Sabemos todos, Ángela, que el COVID dejó unas interrupciones difíciles de calcular en todos los sistemas de salud, en los hospitales, y especialmente en esos servicios que no estaban destinados a combatir particularmente la emergencia sanitaria, pero parece que 3 años después están remitiendo estos efectos, ¿no? Hay un informe de la OMS que evalúa este impacto, es el cuarto publicado desde 2020, que lo hacen periódicamente, y en términos generales vemos que se han reducido estas interrupciones. Hablamos de que si en el tercer trimestre de 2020 los países reportaban interrupciones del 56%, es decir, prácticamente más de la mitad de sus servicios sanitarios, a finales de 2022 e inicios de 2023 esta cifra había disminuido al 23%. Lo mismo sucede en casos más concretos, por ejemplo, en la atención primaria a finales de 2021 sabíamos que había una interrupción del 53%, también se redujo al 23% a finales de 2023, y en servicios de emergencias en un año también pasó del 35 al 16%. Es decir, tenemos buenas noticias para decir que nos estamos empezando a recuperar después de tantos años de interrupciones. Y en más buenas noticias, también destacadas por el informe, varios países reportaron que sus sistemas de salud habían podido integrar todos esos servicios, todas esas estrategias que se diseñaron para combatir el COVID-19 a su rutina diaria de atención, y especialmente los países que han tenido que combatir otras crisis sanitarias, por ejemplo la del mpox o viruela del mono, también pudieron poder redirigir todo eso que habían aprendido durante la pandemia a combatir estas nuevas crisis. Entonces, bueno, tenemos un balance bastante positivo. Y ese es el llamado. Sin embargo, hay una cara negativa en este informe, Mar, no todo está solucionado. No, muchos vivimos intentando dejar atrás esos efectos del COVID-19 en nuestras vidas diarias, pero en los hospitales no se puede hacer eso y todavía se siente. El informe, por ejemplo, menciona que hay una falta de trabajadores de la salud que está provocando que la atención sanitaria también se retrase o no sea tan buena. Sabemos que fue una época muy dura para muchos trabajadores de la salud en condiciones, además, especialmente difíciles y no tan buenas en términos de descansos o salariales en muchos países del mundo. Y, de hecho, también, como hemos contado otras veces, eso ha provocado que en muchos países, por ejemplo, que están en vías de desarrollo, sus trabajadores sanitarios migren a otros países para poder conseguir mejores trabajos o mejores condiciones y dejen esos problemas o esa desatención en sus países de origen. También se menciona que hay una falta de confianza en los servicios de salud que se arrastra de ese momento de pandemia. Las personas no van a buscar atención sanitaria de la misma forma en que lo hacían antes del 2020. Eso puede ser porque no confían en que puedan ser bien atendidos después del caos que hubo, ¿no?, en 2020-2021, que no se conseguía atender otras enfermedades que no fueran el COVID-19, o también porque se perdió la costumbre o la rutina. Entonces, eso son cosas que todavía se tienen que mejorar. Pero además hay un tema clave también que menciona el informe, que es el tema de los retrasos en la atención, los tiempos de espera. La mayoría de los países que respondieron la encuesta dicen que han aumentado estos retrasos en vez de disminuir, principalmente en el monitoreo o el tratamiento de enfermedades no transmisibles, también en los servicios de rehabilitación, en las citas con los especialistas, en los tratamientos o diagnósticos de enfermedades tan importantes como el cáncer, y también en esas cirugías opcionales, que se llaman opcionales pero no son opcionales en realidad, es decir, simplemente no son inmediatas, no son urgentes, pero pueden tener efectos a largo plazo en la salud también. Pues usted lo explicaba muy bien, esto es un proceso, no ha terminado y hay que ver a partir de aquí qué mejoras se pueden lograr. Mar, seguimos hablando de salud, pero ya en otro tema, hoy se celebra el Día Mundial contra el Asma. Sí, hoy 2 de mayo se conmemora esta enfermedad. Estos días sirven mucho para recordar enfermedades que a veces pasan desapercibidas, y el asma es un gran ejemplo de ello porque se considera una enfermedad menor, pero sus impactos pueden tener muchas ramificaciones. Según cifras generales de la Organización Mundial de la OMS, que son de fecha de 2019, en el mundo hay 262 millones de casos de asma. Muchísimas personas sufren esta enfermedad y provoca alrededor de 455.000 muertes anuales. El asma es la inflamación de los vasos pulmonares. Al inflamarse hace que no haya tanto espacio para que el aire pase, y eso pues provoca que haya una dificultad para respirar o que haya problemas de oxígeno. En casos graves o que no se puedan tratar, puede llegar a provocar la muerte, y además es la enfermedad crónica más común en la infancia. Ahí la foto del salbutamol, que es el mejor amigo de las personas asmáticas. Y muy importante para poder hacer que la gente viva con normalidad con esta enfermedad. No, pero por supuesto. ¿Qué provoca el asma, Mar?
Pues Ángela, la verdad es que todavía no se sabe, hay una incógnita alrededor del origen de esta enfermedad. Se sabe que hay varios factores genéticos de un lado, pero también ambientales como la polución, el tabaco, las alergias también sabemos que van de la mano. Y es importante destacar algo que aquí vemos en un comunicado, en un informe de la Universidad de California, que habla de California, pero se puede aplicar a todo el mundo, que dice que las personas con bajos ingresos experimentan los síntomas con más frecuencia del asma, que van a urgencias y a los hospitales más a menudo y que pierden más días de trabajo y también más días de escuela, en el caso de los niños y las niñas, a raíz de esta enfermedad. Entre otras cosas, precisamente por menor acceso a la salud o los tratamientos, por ejemplo, a este inhalador que veíamos, ¿o no? Pero también por estos disparadores ambientales. El tabaco, la humedad en las casas, no tener peores condiciones de habitabilidad provoca que haya más casos de asma o que el asma se dispare con más frecuencia. Así que no hay mejor día que hoy para recordar que es una enfermedad totalmente tratable, que con acceso a estos tratamientos, medicamentos y pues reduciendo los factores ambientales se puede vivir una vida con total normalidad, pero que sin la posibilidad de hacer eso, al final el asma termina siendo una enfermedad que hace mella en las capas de la sociedad siempre más desfavorecidas, haciendo perder días de trabajo, haciendo perder días de escuela o incluso teniendo impactos en la salud mental, al fin y al cabo, ¿no? Con el miedo de tener otro ataque de asma o de sentir que no se pueden realizar actividades que sí están permitidas para el resto del mundo. Pues información que es útil y que nos hace un llamado a la prevención. Gracias a usted, Mar. Muchas gracias, Ángela.